Hoy en Es la Hora de Opinar con Fernanda Caso, Sara Hidalgo y Mauricio Meshulam. Vamos a debatir sobre el discurso del Estado de la Unión del presidente Donald Trump ayer, en particular todo lo relacionado con lo que dijo sobre México. Después voy a platicar con Raúl Feliz del impacto que ha tenido en las bolsas, tipos de cambio, etcétera, la imposición de aranceles contra México y Canadá y también China por parte de Estados Unidos. Y para terminar con Eduardo Bojorges hablaremos de la orden de aprehensión contra el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles. Otro caso más de corrupción. Así que quédese aquí en N+ Foro, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. El presidente Donald Trump emitió su discurso sobre el Estado de la Unión frente al Congreso estadounidense, donde habló de sus acciones en estos primeros días de gobierno y sus planes para los próximos 4 años de su mandato. Entre otras cosas, desde luego que habló sobre México y vamos a analizar pues las implicaciones que tiene este discurso, todo lo ocurrido ayer en el Capitolio, con Fernanda Caso. Fernanda, muy buenas noches. Muy buenas noches, encanta estar por aquí. Nos acompaña nuestro experto en materia internacional, Mauricio Meshulam. Mauricio, muy buenas noches. Hola, honor estar aquí con ustedes, muchas gracias. Y Sara Hidalgo, quien es profesora investigadora del CIDE, historiadora. Sara, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Leo, colegas. Bueno, no sé ustedes, pero a mí me pareció una noche triste. Triste por lo que dijo Donald Trump. Pero, a ver, Fernanda, sobre todo porque en lugar de ser un State of the Union, fue un State of Division, ¿no? Un estado de la división, porque lo que hace Donald Trump es hablarle a los republicanos y quejarse que los demócratas no le aplauden. Donald Trump sigue en campaña. Es una persona que gobierna haciendo campaña y en eso yo lo veo similar a lo que fueron sus primeros 4 años, ¿no? O sea, cada mensaje que daba tenía que ver con cuestiones políticas, con cuestiones partidistas. El mensaje de ayer muy enfocado en los mismos temas que traía desde la campaña, sí, ¿no? Totalmente. La agenda de género, cuestiones de seguridad fronteriza, temas económicos que ya sabía que tocaban específicamente a sus votantes. Entonces no veo por ahí ninguna diferencia, simplemente para él es un espacio más en donde sabe que va a tener las cámaras enfrente y en donde va a poder refrendar sus mensajes. Ahora, como mexicana viendo este discurso, me pareció una cosa muy extraña porque yo pensaba, y tal vez ilusamente, que México iba a ocupar un papel más importante, que los aranceles a sus principales socios comerciales, Canadá y México, iban a ocupar un papel más importante, al menos iba a explicar, iba a dar tiempos, ¿no? En realidad, en qué iban a consistir. Y lo que vi fue completamente lo contrario, ¿no? Se refirió a México en un par de ocasiones, en una ocasión mezclándolo con otro grupo de países que no tienen nada que ver, hablando de aranceles retaliatorios, ¿no? Diciendo que le va a poner más aranceles a aquellos países que tienen pues lo equivalente para productos estadounidenses, metiendo ahí a México sin que quede muy claro a qué se refería, ¿no? Porque pues nosotros por nuestro tratado comercial no entraríamos naturalmente en ese grupo, y sin hacer ninguna mención a los aranceles que acababan de entrar en vigor ese día, ¿no? Que eran brutales, que representaban mucho para la relación comercial. Y a mí lo que me deja pensando esto es que, bueno, el tema de Trump con México en realidad no es un tema de seguridad, no es un tema de la frontera, no es un asunto del fentanilo. Esos son pretextos que le sirven para hablarle a su base de votantes, para conseguir algo tal vez de que México se ponga las pilas en cuestiones que a él le interesan. Y principalmente por una cuestión legal, porque Donald Trump no podría poner aranceles violando un tratado que fue ratificado por el Senado y que se firmó, ¿no? Con todos los protocolos necesarios, si no fuera por una cuestión de seguridad nacional. Meter la frontera y meter el fentanilo ahí y las cuestiones de seguridad nacional simplemente para él son una puerta para atender los temas que le importan, que son las cuestiones comerciales. A Donald Trump no le gusta la dinámica comercial que tiene con México, no le gusta el desequilibrio en la balanza, no quiere que Estados Unidos dependa de México como hoy depende en ciertos sectores, y está haciendo todo lo que está en sus manos para cambiar eso. Y si puede seguir usando el fentanilo y la migración como argumento, lo va a seguir usando, pero deja poco espacio para que México pueda hacer algo, porque no importa lo que México haga, no va a ser suficiente para él, porque eso no es lo que él está buscando. Lo que él quiere es que Estados Unidos no le compre a México. Creo, Mauricio, que Fernanda tiene un punto importante, porque
va más allá del tema del comercio con México. O sea, él lo que quiere es que las automotrices regresen a Estados Unidos. Pero en una visión Make America Great Again, de regresar la industria a Estados Unidos. Porque una de las cosas que me llamó la atención es, ahora quiere construir astilleros y barcos, ¿no? O sea, es esta cosa del Estados Unidos en su apogeo del proceso de industrialización. Esa es la idea, me parece, que está detrás económica de Donald Trump, ¿no? Mira, creo que también depende mucho de la óptica y te voy a decir por qué. Primero, creo que es muy importante, siempre lo he dicho, analizar la relación bilateral en términos de todo lo que está pasando en el mundo, no solo lo bilateral. Sí, claro. Y esto implica incluso subirse de plano. Donald Trump es una persona que toma decisiones con criterios políticos, no con criterios técnicos. Totalmente. El consenso, salvo cierto grupo, es que los aranceles no contribuyen a eso que tú estás diciendo. No, claro. No contribuyen, y el consenso técnico hace una evaluación de que la medida de aranceles, si bien intencionalmente pudiera intentar corregir la balanza, la realidad es que no termina siendo eficiente, un mecanismo eficiente para verdaderamente catapultar la economía de Estados Unidos como la pretende catapultar Donald Trump. Además, hay que decir que los trabajos que se han perdido en Estados Unidos y el ingreso no tiene tanto que ver con el libre comercio, sino con la robotización de la economía de muchas industrias. Claro. ¿No? Ahora, entonces uno se pregunta por qué toma este tipo de decisiones y por qué además juega con ciertos países, con otros países, cómo la va barajeando a nivel global este tipo de cuestiones, incluso con aliados, también con adversarios. Y esto, en esencia, tiene que ver con que él busca proyectarse como un presidente que cumple. Él es el presidente del orden, él es el presidente de la ley, él es el presidente que busca poner orden en una frontera que él proyecta como absolutamente desordenada. Es una invasión, así lo dice, estamos siendo invadidos. Y no olvidemos, por ejemplo, las declaraciones de Pete Hegseth hace unos días, porque esto un poco pasa por alto por el tema de Ucrania. No olvidemos lo que le dice Pete Hegseth a los europeos, secretario de Defensa de Estados Unidos, a los europeos es, a ver, Europa se tiene que hacer cargo de Europa y las metas de Ucrania no son realistas porque nosotros tenemos que irnos a nuestras prioridades. Y nuestras prioridades son la seguridad fronteriza y el tema de China. Aquí entonces la cuestión es cómo influye el tema de los aranceles frente a toda esta circunstancia. Y aquí a mí me parece que el tema de los aranceles, hay todo un debate, ¿eh? O sea, ahora mismo dentro de Estados Unidos hay un debate de si de verdad los busca establecer de una forma más permanente para realmente corregir la balanza comercial o si simplemente los está utilizando como palancas de negociación para obtener otros temas. Nada más, sí les quiero decir, no es un debate resuelto. No. Es un debate que tiene buenos argumentos de un lado y del otro y que en este momento, pues un poco el tiempo lo irá diciendo. Pero claramente digo, si tú pones aranceles y luego los quitas o luego amenazas y luego los quitas, no los dejas de una forma más permanente, no estás realmente funcionando como herramienta para corregir la balanza comercial. En el caso de China es diferente porque los aranceles con China se han quedado a lo largo de todos estos años. Con Biden incluso. Incluso durante el periodo de Biden y ahora mismo acaba de meter 10 más otro 15. Así es. Sara, ¿tú cómo Yo viste? creo que coincido con lo que han dicho, creo que fue un discurso, eso sí, polémico, pero logró hacer de lo polémico aburrido. Fue repetitivo, fue desordenado, fue larguísimo, como ya sabemos. Largo. Y creo que confirma lo que ya sabíamos de Trump, ¿no? Su visión de Estados Unidos, de qué es la comunidad política de Estados Unidos, quiénes están dentro, quiénes están fuera, los migrantes fuera, cualquier grupo marginado fuera, sea personas transgénero, afroamericanos, etcétera. Pero deja varias preguntas, porque habló mucho de lo que ha hecho, pero no habló tanto de lo que va a hacer. Y creo que deja una pregunta fundamental para mí, que tiene que ver, además va a ser muy importante para México, es cómo va a cuadrar el círculo del efecto de los aranceles con una cosa que sí me parece que hizo, que fue hablarle a la base
de la clase trabajadora estadounidense y Correcto. dijo, voy a mejorar su bienestar, van a bajar los precios de la comida, va a bajar el precio de la gasolina, Y van a regresar los trabajos. y van a regresar los trabajos. Exacto. Entonces, sí. aquí, pero muy comprometido con los aranceles, porque estoy de acuerdo con Mauricio, no los ve como una herramienta para la política comercial y ni siquiera plenamente para la política económica, los ve como un instrumento de política exterior, en una política exterior que él ve de suma cero. Para él, la política exterior, las relaciones internacionales, no es un juego de Monopoly o son unas olimpiadas. El que gane más medalla, la medalla que yo gano se la quito a otro. O sea, no puede haber cooperación, ¿no? Y ahí tiene dos, creo que, cartas. Una son los aranceles, que puede usar para presionar, para convencer, para disuadir. Y otra es, pues, la fuerza militar estadounidense. Y dijo, esto ya lo podemos platicar en la siguiente ronda, pero dijo, primero parecía que iba a respetar, Groenlandia no es soberano, pero iba a respetar las decisiones del pueblo de Groenlandia, pero después dijo, lo vamos a tener de una manera u otra. Entonces, para mí... Y también el canal de Panamá. Por eso todo está mezclado, porque él ve los aranceles como una de las armas que tiene esta política exterior. Pero la pregunta que deja es cómo va a cuadrar el círculo de el efecto de los aranceles. Yo no soy economista y uno no tiene que ser economista para saber que va, y él lo dijo en su discurso, va a ser... va a tener efectos. Va a tener efectos, Sí, va a lo tener dijo. efectos con lo que está prometiendo, porque aunque Trump sea un mentiroso, sí le va a importar cumplir ese compromiso con las clases trabajadoras. Ahora, hubo también otro mención para México muy dura, muy injusta, porque otra vez repitió que este país, en el que estamos sentados aquí nosotros, está controlado totalmente, creo que utilizó la palabra totally, ¿no? Pero que está controlado totalmente por el crimen organizado. Lo dijo, ¿no? Sí. Y que eso representaba un problema de seguridad nacional para Estados Unidos. Fernanda. Pero es que este es un discurso que a él le conviene porque de alguna forma le permite hacer lo que sea, ¿no? Si tú partes de la base que el vecino está controlado por el crimen organizado, te puedes meter, puedes romper las reglas, los acuerdos que tienes con ellos, puedes no tomarlos en consideración para decisiones que van a afectar a la mitad de su población, que es básicamente lo que está haciendo. Creo que este es un discurso que él le convence, le convence a su audiencia también. Es un discurso, pues, sumamente ignorante, ¿no? Naturalmente, porque no le está hablando a un público que tampoco tiene el interés como de ver los matices y de entender más allá. Pero creo que refrenda, es el hombre fuerte, pero creo que refrenda una vez más el argumento de que, pues, todo esto le sirve a él para poder tomar las decisiones que quiere tomar en todos los ámbitos, para él poder controlar lo que sucede en la frontera, él poder controlar lo que sucede en la relación comercial y violar todas las normas y tratados que puedan existir, que pudieran ponerle algún límite. Y yo aquí difiero, porque yo creo que él, a ver, no estoy diciendo que los aranceles sirvan para lograr que las empresas regresen, pero me parece que él sí lo está viendo así. Tan es así que hoy él se dirigió a ciertas empresas en concreto, ¿no? Del sector automotriz, del sector cervecero, para decirles, si no regresan a Estados Unidos en un mes, van los aranceles. Los voy a aguantar un ratito, ¿no? Les voy a pausar los aranceles un ratito a ciertos sectores, pero si en un mes no empiezan a traer sus manufacturas a Estados Unidos, yo voy a poner los aranceles. Entonces, incluso está viendo menciona el caso de Honda, que se filtró la noticia de que piensan cerrar una planta en México para abrirla en Indiana. Y esa es la apuesta de él, ¿no? Sí. ¿Cómo va a regresar los empleos? Pues así, por la mala. Eso es lo que aparentemente está sucediendo. Sin duda va a generar inflación, sin duda los productos van a ser más caros, sin duda además este traslado no es inmediato, ¿no? No es que en un mes se pueda abrir una planta ya de lo que se producía en México por la mano de obra, por los insumos, por la infraestructura que se requiere, por permisos. Es decir, no es tan sencillo. Yo dudo que algo así pueda funcionar bien, pero sí me parece que es clara su estrategia y que los aranceles para él van dirigidos hacia allá. Con lo cual, pues yo sé que ya suena medio ridículo hablar de esto, pero bueno, en algún momento hablábamos del nearshoring. Hace los últimos 6 años,
era la palabra que estaba presente en todas las mesas de discusión, cómo México iba a aprovechar esta idea de Estados Unidos de traer los productos desde China. Y pensando en este mercado global, ¿no? Frente a las tensiones con China particularmente, pero con las tensiones con otros países del mundo, cómo iba a traer toda la manufactura hacia países cercanos, países aliados. Pues yo creo que al menos ese sueño sí ya quedó sepultado en estos últimos días. Mauricio, la acción de imponer aranceles es una acción unilateral que contraviene, viola el Tratado de Libre Comercio. Tú mencionabas al secretario de la Defensa, que también dijo que ellos no descartan la posibilidad de otra acción unilateral, pero que es una intervención militar directa en territorio mexicano. ¿Por qué? Pues porque si es un problema de seguridad nacional, si ellos están visualizando, si ellos ya nombraron a los carteles como organizaciones terroristas internacionales, pues como que sí están preparando el terreno o no. Mira, definitivamente hay un ascenso en la retórica que se corresponde con un ascenso en la visión legal desde allá. Sí. La legislación antiterrorista es considerada como una legislación 2.0. No es lo mismo nombrar a un grupo como simplemente un actor criminal que como un actor terrorista, y eso te faculta. La idea central en el terrorismo es que es un tipo de violencia que no puede actuarse en contra de ella cuando ya sucedió. Tienes que actuar en contra de ella antes de que ocurra, en teoría. Esa es la teoría, ¿no? Sí. Y por lo tanto, cualquier sospecha de que alguien está involucrado con algún tipo de situación relaja el tipo de derechos. Entonces no necesitas una orden judicial y otro tipo de cosas. Y por supuesto, otorga la capacidad o la extraterritorialidad a Estados Unidos para poder llevar a cabo esas acciones. Entonces, acá obviamente el debate está en el sentido de si esta acción aumentada de Estados Unidos en territorio mexicano va en coordinación de alguna forma o bajo presión, como tú quieras, pero con el gobierno de nuestro país, o si simplemente se lleva a cabo un buen día de buenas a primeras, nos enteramos que está sucediendo. Yo creo que todo depende de cómo se vayan desarrollando. Aquí yo lo que he aprendido con Donald Trump, perdón, pero a lo largo de todos estos años es un presidente verdaderamente impredecible. Y entonces yo creo que hay que ir viendo cómo va caminando la cosa conforme él va generando este tipo de conferencias caos, de prensas. Él se alimenta del caos, de pronto le salen cosas de la intuición, va, las usa, las saca y luego hay que explicar lo que dijo. Entonces, en ese sentido, él va caminando conforme él va viendo la situación. No es que lo tiene todo premeditado. Y aquí hay evidencia. O sea, muchas veces él toma decisión, como por ejemplo el tema de Gaza. Cuando va y lo propone, no es que su equipo estaba preparado, no es algo premeditado, no es algo estructurado, que él ya tiene un plan debidamente formado. Él simplemente va, lo saca en la conferencia de prensa y luego hay que alinearse con lo que él ya propuso. Suena a la megafarmacia y esas cosas. No, bueno, pues es que este tipo de cosas entonces las ocurrencias van caminando. Definitivamente hay una preparación del terreno. O sea, sí, no estamos en el mismo lugar que como estábamos hace un mes y medio. Eso es un hecho. Pero ¿a dónde va a derivar eso? Yo creo que va a depender mucho de él cómo vaya juzgando la situación. Ya se reconoció que hay acción en contra del fentanilo, no suficiente, por lo menos es lo que se está diciendo. Bueno, y otra cosa que, por cierto, hoy desmiente nuestra presidenta es que les enviamos los 29 criminales famosos. No, pues nos los mandaron porque están asustados. No sé qué dijo exactamente, pero fue como... Sí, que fue por los aranceles. Quieren que estemos ahí contentos, es donde él diga. ¿no? Quieren hacernos contentos. Ahí es en donde lo dijo en el discurso. Dijo que es por los aranceles que debido a eso reaccionamos de esa forma con los 29. Y la verdad, la presidenta, en una explicación bastante increíble, déjenme usar ese adjetivo, dice, no, fue un tema de seguridad de aquí propia, porque si no los iban a soltar los jueces, ¿no? Pero bueno. Bueno, yo cuando dijiste esto de que Trump empezó hablando de México de forma muy dura, a mí me llamó la atención que Trump ni siquiera dijo México. Sí. Dijo el territorio que tenemos al sur de nuestra frontera. Sí, al inicio. Sí, es cierto. A mí eso me dejó totalmente desconcertada, porque Trump sabe que el lenguaje es política.
Puede estar totalmente de acuerdo con el lenguaje woke, que si usamos pronombres, que si no, pero juega en ese tablero, en ese terreno. Y es totalmente distinto hablar que hubiera dicho México, utilizando el término del país soberano. Es un matiz importante. No Yo creo sé. que sí, ¿eh? A Ahora mí que me lo dejó dices. desconcertada. No sé, es que Trump es impredecible, no sabes qué se va a volver importante y qué no, pero a mí me dejó desconcertada porque territorio habla casi como si fuera Puerto Rico. Para Estados Unidos, cuando hablan de territorio, están pensando en Puerto Rico, que no es un país, tienen algo de control, autonomía local, pero no tienen soberanía. Y para mí es parte de preparar el terreno sin una premeditación, como dice Mauricio. O sea, no es que él ya esté pensando, eso me va... Yo creo que este es el tipo de instinto que Trump sí tiene para jugar con el lenguaje y la política. Y a mí me dejó asustada, desconcertada. Claro. Y además creo que no es la única señal. Porque lo que está también detrás de nombrar al Golfo, que todos dicen es una ridiculez, es absurdo que quiera renombrar el Golfo de México como Golfo de América, es absurdo y no. Porque el lenguaje es política y Trump así lo ve, y de repente si es el Golfo de América, pues tal vez un poquito más para allá. Ahora, no creo que esté pensando en eso ahorita. Creo que ese es su instinto. Creo que prepara así el terreno y no sabemos por dónde viene. Ahora, lo que sí es que hay elementos imperialistas en su discurso. Absolutamente. Pero sin duda. Porque dice, nos vamos a quedar con Groenlandia, ahora sí que citando Sí. a Felipe Calderón, haya sido como haya Sí, sido, sí. dice, vamos a recuperar el canal de Panamá. Sí. ¿No? O sea, eso sí es un Sí. cambio de Trump 1.0, Sí. a Trump 2.0. Sí, sin duda. Y Dinamarca es un país miembro de la OTAN, ¿eh? Solamente lo pongo aquí sobre la mesa. Sí, O porque sea, Dinamarca, que se le a la gente, Sí. es el país al que pertenece Groenlandia. Groenlandia es provincia. otro territorio. ¿Eh? Es es otro territorio. que Es- tiene autonomía, Sí, pero no soberanía. Exacto. Y Exacto. Dinamarca, que sí es propietaria de ese territorio, es un Sí. país miembro de la OTAN. Exacto. Así Entonces, claro, también Donald Trump se puede salir de la OTAN, es otro tema. Así es. Fernanda. En esta lógica de preparar el territorio, no sé si le estoy concediendo demasiada complejidad a los pensamientos de Trump, pero sí creo que hay una línea legal ahí pues preocupante e interesante, ¿no? Y es que, bueno, a ver, por acuerdos internacionales está prohibido que un país intervenga en otro militarmente si Sí, no sí, hay sí. un ataque previo. Sin embargo, con el paso de los años, con la creación de la figura del terrorismo, ¿no? y estos conflictos armados que no necesariamente son entre países, sino entre grupos, Estados Unidos y algunos otros países han utilizado un criterio muy particular para intervenir en otros, que se ha empezado a hacer como cierto consenso. No quiere decir que haya una regulación, no quiere decir que Sí, haya sí. una ley, pero que ya a nivel internacional se empieza a generar una costumbre diciendo, si un país no puede controlar a ese grupo que me está haciendo daño o no quiere controlar a ese grupo que me está haciendo daño, es el test que le llaman unwilling o unable, entonces yo tengo derecho a intervenir, porque yo no puedo confiar en que ellos lo van a detener. Me parece que el discurso de Trump diciendo que México no puede contra el crimen organizado, que el Estado está cooptado, que es un país que está controlado por el crimen organizado, va dirigido hacia allá. Sí tiene implicaciones legales que ellos mismos podrían usar para decir, híjole, es que no es que no... Oye, no es ¿y que no estemos ayuda la interviniendo. explicación de la presidenta de decir, se los mando porque aquí los jueces los hubieran soltado? No, porque solo es abona. reconocer pues, que tú no puedes tampoco. Solo abona ese mismo Exacto, discurso. ese discurso, ¿no? Entonces, creo que sí, ahí hay una preparación incluso jurídica que a mí me parece preocupante en la cantidad, en todos los documentos que ha ido emitiendo, en sus declaraciones públicas. Pero, por otro lado, me parece que también es un conflicto muy distinto al que pudiera haber con otros países, no solo por la lejanía, ¿no? Con grupos terroristas en otros lugares del mundo, sino también porque los grupos criminales en México, a diferencia de estos, están armados y financiados desde Estados Unidos. Si se quisiera detener, se puede hacer desde allá, ¿no? O sea, si realmente quisieran darle golpes fuertes al crimen organizado en México, pues el dinero de las drogas llega desde Estados Unidos. Las armas llegan desde Estados Unidos, se les vendan en la frontera a personas que evidentemente son parte del Pero crimen además organizado. estarán Entonces, de es un acuerdo... discurso, pues un poco de locos, ¿no? ¿Estarán de acuerdo que nosotros no vamos a poder resolverles el problema del fentanilo a Estados Unidos? No. Por más que hagamos. O Mira, sea, yo creo que hay que añadir al análisis dos elementos. Trump normalmente, y por la experiencia que tenemos, no busca resultados, busca
incidir en la percepción acerca de los resultados. Sí. Y se los digo como un ejemplo. Donald Trump prometió en su gestión pasada eliminar al terrorismo de la faz de la tierra, con estas palabras. Y para eliminar al terrorismo en la faz de la tierra había que bombardear a ISIS hasta el infierno, por cierto, ahora mismo hablando de Hamas, exactamente usando los mismos términos. Entonces, sí bombardeó a ISIS, sí asesinó al líder de ISIS, el terrorismo sigue rampante en muchísimas partes del mundo, pero él logró incidir en términos de su base, su audiencia, un sector de que él sí estaba atacando al terrorismo con una fuerza que Obama no estaba consiguiendo. Y en luego su se momento. fregó con Biden, ¿no? Entonces, tienes el tema de la percepción. Entonces, aquí lo que nos tenemos que preguntar es de qué formas él consigue incidir sobre la percepción de que ahora sí el fentanilo está siendo combatido, a diferencia de las administraciones previas. Segundo factor, al final de cuentas, sí es una persona transaccional. Sí es un presidente que te viene y te tira la bomba total y luego cuando está todo tirado en el camino dice, muy bien, a ver qué recogemos de ahí. Entonces, si él te dice, vamos a colonizar completamente Gaza y expulsar a 2 millones de palestinos de ahí, lo que te parece completamente inviable, pero algo inconsistente, la pregunta es, ok, después de todo eso, ¿qué cosa sí parece aceptable? Entonces, aquí, en el caso de México, lo que pasa es que México es un blanco fácil, para él. México es un blanco fácil. Pero sí tienes fichas que negociar. No, por eso. O sea, no somos un blanco tampoco fácil y dentro de todo eso, él avienta toda la bomba a ver qué puede extraer. Y si llega a suceder que si él va caminando en el rumbo que él piensa que está generando los resultados que le permiten colgarse la medalla y tener la bandera de que sí está metiendo orden, en esa medida puede, por lo menos en su gestión previa es lo que vimos, a veces suavizar sus posiciones. No estoy hablando del futuro, ya me adelanté a decir que no me animo a predecir a Donald Trump. No, pero mira, en esto que estás diciendo, muy valiente. la percepción de que nos mandaron a los 29 es una victoria. Ya. No, pero, o sea, yo puse siente los que puede obtener aranceles, más. Siente que puede obtener más. Claro, es que ese es el problema. Ya, te puede dejar ya tirado y te patea y te trata... Atrasó los aranceles de los autos un mesecillo. Y vamos a ver de aquí al 2 de abril qué hay y a ver cómo va la situación y a ver si no mete otras cosas. Siente que puede obtener más. Sara, un último comentario. Yo estoy de acuerdo. No busca resultados, busca la percepción de los resultados y creo que en términos de seguridad nacional, migración, fentanilo, se va a poder cuadrar ese círculo. Donde no creo que se pueda hacer es en el límite que el propio electorado va a imponer, porque sabemos que la economía y la inflación era una prioridad para los electores en esta elección. Y ahí sí, no hay percepción. No hay percepción de que el huevo cuesta más o cuesta menos, o cuesta más o cuesta menos. Que, por cierto, lo del huevo ya se lo trató también a endilgar a Biden. El súper y la gasolina. Y la gasolina. Y aquí, a mí me parece muy importante este punto, porque se habla mucho de si Trump va a lograr mantener su coalición entre las élites, que si Musk y los conservadores fiscales, y Bannon, y MAGA. Yo creo que sí la va a lograr mantener. Para mí la pregunta es si va a lograr mantener los votos de la clase trabajadora. Esa es la pregunta, porque es ahí donde ganó más votos, ¿no? Entre más bajo el decil de ingresos en Estados Unidos, más votos le ganó Trump. Te voy a decir por qué creo que sí. ¿Por qué? ¿Viste las imágenes de los demócratas? El Partido Demócrata desmoralizado, sin rumbo. Sin respuesta, ese y sería perdón otro tema, que lo diga con todo respeto para los adultos mayores, pero puro viejecito. No, la verdad. O sea, cuando ves a Nancy Pelosi y a Sanders, ¿no? Y dices, ¿y dónde están las nuevas figuras del Partido Demócrata? Hay algunas. Bueno, pero ayer no las pasaron, por cierto. Sí, no, o sea, no sé si fueron. El tema es ese. El tema es, para perderlo, alguien lo tiene que recuperar. Exacto. O sea, aquí hay de dos. Y los demócratas están en el piso. Exacto. Aquí hay de dos. O el Partido Demócrata se pone las pilas con la clase trabajadora y aquí el mensaje tiene que ser, Trump confunde que le vaya bien a las empresas americanas con los trabajadores americanos. Y a los trabajadores americanos en los 50s, en los 60s, hasta los 70s, no les iba bien solo porque las empresas fueran muy buenas y muy productivas y muy competitivas, sino porque había sindicatos fuertes, mucho más fuertes de los que había ahorita. Y ahí
es un paso que Trump no va a dar, ¿no? Sí. O sea, una política prosindicalista, prolaboralista. Además, los sindicatos están en su peor momento, yo Sí, creo. y entonces yo creo que ahí es la apertura que tiene el Partido Demócrata. También tienen las manos atadas con los donantes, con los expertos, pero yo creo que es la única apertura que tienen, ¿no? Regresar a una política realmente pro sindicatos y pro trabajo. Fue muy, la verdad, ¿qué te puedo decir? Porque las nuevas caras del Partido Republicano están ahí después de Trump. Estaba J.D. Vance atrás de él y Marco Rubio. Y Musk. ahí están. Era Y- su fiesta. Era su fiesta. Era su fiesta. Y lo pareció sabían Pasaban a y los se re- regodearon. No, Elizabeth Warren. O sea, dices, güey, estos de verdad, ¿no? Hasta se burló de Pocahontas. Pero que, por cierto, estuvo muy sí. fuera del lugar. No, bueno, es que es un bully, ¿no? O sea, que el presidente, tu jefe de Estado, en la tribuna más alta del país, se burle de una De Elizabeth senadora. Warren, sí. Pues sí, pero es Trump, ¿no? Es Trump. Bueno, pues muy interesante y muy preocupante. Y ya no hablamos de Ucrania, ¿eh? Pero sí. Creo que ya se salió con la suya, ¿no? Pero ya te invitaremos y hablamos sí, de eso. pero sí, justamente también utiliza el foro Sí. para leer el mensaje que llega de Zelensky y para decir, pues básicamente, gracias a mis tácticas estas de presión y de ponerlo en evidencia, consigo finalmente que se doble ante lo que yo requiero. Que tiene de característica también muy vulnerable, muy dependiente de Estados Unidos. Totalmente. En fin. Bueno, y lo que yo no soporto de los State of the Union no lo hace solamente Trump, sino todos los presidentes, es estas historias personales. Dios mío. Es el estilo el norteamericano. Sí. Totalmente. Es el estilo, Pero sí. que si el del Sí. cáncer y el de... ¡Ah! Sí. ¡Qué propaganda! En fin, gracias, Sara. Gracias, Mauricio, Gracias. por haber Gracias, venido. Sara. Gracias. Fernanda, muchas Gracias, gracias. Fer. Te vemos la semana que entra. Y ahora viene Raúl Feliz para hablar del impacto de los aranceles en la economía, en el tipo de cambio, en las bolsas, en fin, ¿qué podemos esperar? Regresamos.